Bueno, seguimos dándoles la bienvenida y este saludo muy especial en esta mañana de las asambleas parroquiales. Saludamos a todos los sacerdotes que ya están a esta hora conectados con cada una de sus comunidades parroquiales. Seguramente ya han hecho la oración con el texto bíblico del Evangelio de San Mateo, en donde nos invitaba a ser sal y luz del mundo. Ahora vamos a dar paso a este segundo momento de las asambleas parroquiales y es la intervención de Monseñor con el mensaje que él nos quiere comunicar, que nos ayudará pues a vivir este día y también a seguir nuestro compromiso en el camino evangelizador de nuestra diócesis de Socorro y San Gil. Damos la bienvenida entonces a Monseñor Luis Augusto. Saludo muy cordialmente a todos ustedes presentes en las distintas parroquias. En esta asamblea parroquial, tengamos en cuenta que es primer momento de encuentro ya a nivel de las comunidades, que será seguido de un encuentro al final del mes en la llamada Asamblea Diocesana, pero que en este caso, en este año, les queremos invitar para que la realicemos de una manera diferente. No va a ser diocesana en el sentido como lo hemos venido trabajando en los años anteriores, delegados de cada parroquia que se dan cita en un lugar, en la casa de encuentros o un coliseo, sino vamos a tener la asamblea diocesana, pero que se realizará por arciprestazgos. Es decir, toda la diócesis ese día estará en asamblea, pero precisamente para favorecer una mayor participación de las personas en esa asamblea, la vamos a realizar por arciprestazgos, lo cual favorecerá que las parroquias vecinas del arciprestazgo puedan reunirse. Ustedes, servidores de la evangelización, puedan reunirse en un número mayor para continuar un ejercicio de discernimiento evangelizador en el cual estamos en este momento en la diócesis. Situemos un poco este momento. Hace 2 años, finalizando el año 2023, se terminó el quinquenio de ministerialidad con el cual se quiso completar toda la experiencia amplia que se realizó desde el año particularmente 1989 como puesta en marcha de todo el proceso diocesano de renovación y evangelización. En el año 2017 se tuvo una importante evaluación en varios ámbitos con los presbíteros a nivel de arciprestazgos y también una evaluación que se hizo orientada por unas sociólogas con un alcance inmenso. De ello, el fruto fue un gran informe que daba cuenta de la apreciación que se tenía sobre este largo proceso de evangelización de tantos años y también con unos informes parroquiales. Cada parroquia recibió en su momento un informe sobre lo que se hizo en cada parroquia. Todos estos momentos del plan de evangelización del proyecto de PDRE vinieron acompañados, como estaba organizado, por unos acontecimientos marcantes, especialmente el último, el Congreso Eucarístico, que quiso ser una celebración casi que recapitulaba toda una marcha y lanzaba también a la Iglesia diocesana en toda esta experiencia de comunidad, experiencias de comunidades eclesiales misioneras,
apropiadas de su tarea, apropiadas de su misión y que se lanzaban precisamente en este servicio de la evangelización. En ese momento se consideró, quienes hicieron todos los análisis, el clero, laicos, religiosos, la necesidad de agregar 5 años, el quinquenio, que quiso ser vivido bajo el ámbito y el tema de la ministerialidad. Desafortunadamente, en ese quinquenio tuvimos el tiempo de la pandemia, que creó un paréntesis extraño, difícil en ese momento, y ese quinquenio ministerial donde cada año había un acento particular con los presbíteros, con los niños, con las familias, con los jóvenes, con los vulnerables. Así pues, al finalizar el año 2023, se terminó todo este periodo. ¿Qué pasó en ese instante? Luego de la pandemia y durante pandemia, pero luego de la pandemia especialmente, un equipo de personas vinculadas a todo este proyecto de evangelización a nivel diocesano, el EDAP. Con ese equipo se tuvieron varios encuentros donde comenzamos a tratar de discernir el momento que estábamos viviendo. Ese trabajo se concentró luego en un grupo más pequeño de la Vicaría de Evangelización, en el cual nos dimos a la tarea de releer muchas de las evaluaciones que se hicieron a lo largo de estos 35 años, 33 años. Las releímos, qué constantes aparecían, qué llamadas de atención había, y en su momento, en una de las asambleas que tuvimos hace un par de años quizá, yo presenté una pequeña síntesis de esa relectura que hicimos de todo ese largo proceso. Y ahí llamábamos la atención sobre estos aspectos. Algunos elementos de enseñanzas y de frutos innegables de todo este largo proceso de evangelización. En segundo lugar, algunas alertas que las evaluaciones nos dejaban, alertas para este momento de discernimiento y alertas para tenerlas en cuenta en el diseño de una nueva etapa de evangelización en la diócesis. Y junto a ello, vinimos acompañando estos años anteriores con algunas experiencias formativas dirigidas primero al presbiterio, pero luego abiertas a los laicos. El año antepasado se trabajó todo el tema dimensión social de la evangelización, todo el año, por arciprestazgos, en parroquias, el curso de formación del presbiterio, el Congreso Diocesano de Pastoral Social. Y quisimos estar sensibles a ese elemento. La evangelización tiene una dimensión social. El año pasado, particularmente, tuvimos un énfasis en la semana de estudios del presbiterio y algunos laicos participaron en la dimensión celebrativa de la fe. No era simplemente un curso de liturgia en cuanto el modo de celebrar, sino toda una aproximación a lo central que es en la vida de fe, el elemento celebrativo y cómo eso también tiene que insertarse particularmente con todo el proceso de evangelización. Este año, de manera particular, con la Vicaría de Evangelización, venimos haciendo un ejercicio inspirados en las grandes orientaciones de la Iglesia, que está invitando a que la Iglesia se ponga en este momento en una actitud de transformación misionera, una experiencia de nueva evangelización en la expresión del Papa Francisco, una renovación misionera de la Iglesia, una transformación en otra expresión muy presente en el magisterio del episcopado de América Latina, que también el Papa Francisco la ha tomado e insistía en ella, una conversión pastoral. Y comenzamos a hacer un discernimiento sobre lo que implicaba todo esto. Después del PDRE apareció un texto indicador que se ha llamado el PIP, el proceso de evangelización de la iglesia particular. Algunos de ustedes han participado en 2 congresos que se han hecho, el primero en Barranquilla hace 3 años,
donde nos centramos en todo el tema del proyecto como tal, el proceso global, y particularmente en la primera dimensión de la evangelización, que tiene que ver con la dimensión estrictamente misionera, y allí particularmente las acciones misioneras como son las acciones querigmáticas de primer anuncio. El Congreso versó sobre ese punto. El Congreso que tuvimos este año en Cúcuta quiso abordar el segundo aspecto, la segunda dimensión del proceso evangelizador, que es toda la experiencia de iniciación cristiana en la fe, lo cual implica iniciación a la vida cristiana y también simultáneamente inserto dentro de un proceso de iniciación a la vida cristiana, la iniciación a los sacramentos de iniciación cristiana, pero es toda una experiencia de iniciación a la vida cristiana con una pedagogía y una metodología y una inspiración más bien catecumenal. Ahí trabajamos este año en Cúcuta esa segunda dimensión de todo el proyecto evangelizador de la iglesia. Tuvimos la semana de estudios con el clero y con el presbiterio, y con unos laicos, y fue muy interesante la participación de los laicos ahora en el mes de septiembre, en el mes de octubre, donde fundamentalmente nos centramos precisamente, de nuevo, en mirar las grandes dimensiones de la evangelización, la dimensión de misión propiamente hablando. En segundo lugar, nos detuvimos también, de nuevo, a todo este elemento de la iniciación cristiana con acento catecumenal. Y en este orden de ideas estamos precisamente realizando esta asamblea parroquial, la asamblea diocesana dentro de 15 días y seguramente al comienzo del año entrante ya una asamblea también diocesana en una línea mucho más precisa, mucho más concreta, a partir de lo que en estos encuentros vayamos dialogando. Bien, miren, me he detenido un poco para mostrar en dónde estamos y cuál es la razón de ser de la presencia de ustedes en sus parroquias. La presencia de ustedes, que son los animadores de la evangelización en las parroquias, es que entre todos vayamos continuando este discernimiento sobre el momento actual que vive la diócesis, en orden sí a establecer seguramente un plan de evangelización en la diócesis, teniendo en cuenta las alertas y teniendo en cuenta las enseñanzas de lo releído por lo vivido durante tantos años, 33 años quizás, más o menos, y mirando las grandes indicaciones de la iglesia de hoy, que nos está pidiendo que entremos en una experiencia de conversión misionera, de transformación misionera, de nueva evangelización. El PIP, ese gran proyecto que quiere orientar todas a las diócesis que han vivido el primer proyecto del PDRE, precisamente asume fundamentalmente eso, las grandes etapas y las grandes dimensiones de la evangelización en la iglesia. Primera dimensión, misión. Toda la dimensión misionera de la cual vamos a hablar hoy. En segundo lugar, toda la dimensión de la iniciación cristiana con inspiración catecumenal. Y en tercer lugar, lo que se llama propiamente la pastoral, que es la formación permanente de las personas que fueron evangelizadas, que fueron formadas en la fe y que continúan una experiencia permanente de fe acompañada por la comunidad. Vamos viendo que la iglesia diocesana está siendo invitada en este momento a que se ponga en una actitud de misión, una actitud misionera. Y hoy queremos entonces, si yo les propongo aquí unas líneas de meditación que puedan inspirar un poco el diálogo que ustedes van a tener allá, sabiendo ya tienen ustedes una guía de trabajo para hoy, importantísimo lo que allí se hace, que será recogido, que será luego comentado en la Vicaría de Evangelización con los arciprestes y que nos dará también 2 elementos para el trabajo que haremos dentro de 2 semanas,
2 semanas, 3 semanas tal vez, 2 semanas sobre la asamblea diocesana, pero que se va a realizar esta vez por arciprestazgos para favorecer una mayor participación. Ese es el contexto. Vamos a tratar de entrar todos. Lo venimos haciendo en la vicaría, pero es importante que lo hagamos todos en la profundización de qué es lo que significa que la iglesia diocesana se ponga en una actitud decididamente misionera, en una actitud de misión. Permítanme desarrollar entonces la meditación de la siguiente manera. En primer lugar, cuando la iglesia está hablando de nueva evangelización, evangelización misionera, transformación misionera, conversión misionera, eso tiene un supuesto. Y el supuesto es que quizá ha existido y hemos nosotros llevado adelante una evangelización con muchos frutos, pero una evangelización que tiene que ser renovada y que tiene particularmente que tomar un nuevo soplo y un nuevo impulso caracterizado por la palabra misión. Ahora, esta evangelización que se ha venido haciendo, que seguimos haciendo hoy, que ciertamente tiene una serie de fortalezas que acompañan ciertos momentos de la vida, por ejemplo, las catequesis que se hacen, que fundamentalmente son para los sacramentos y nada más. Por ejemplo, toda la celebración de la fe y muchas cosas en la vida parroquial giran alrededor del culto. La celebración de la Eucaristía, las fiestas patronales. Hay una fuerza muy grande que tiene todo el elemento celebrativo propio de la piedad popular. Eh, Hay en las parroquias también todo un servicio caritativo, particularmente a través de el pan compartido. Por supuesto que hay una presencia acompañando a los hermanos enfermos. Hay grupos que se acompañan, tenemos grupos de jóvenes, tenemos grupos de acólitos alrededor del tema celebrativo, el tema de la celebración de la fe. Hay algunas experiencias de grupos de oración. En la diócesis están presentes varios movimientos que van teniendo una fuerza grande, movimientos de esos que se han llamado como de primer impacto, como Emaús, como Juan 23, algunos con una continuidad mayor que van teniendo en procesos de formación. Esa experiencia de Emaús se está multiplicando con jóvenes, con niños, es decir, todo este mundo pastoral que está acompañando hoy la diócesis. Pero parecería entonces que al hablarse de nueva evangelización, transformación misionera, conversión misionera, es porque existen unas prácticas pastorales que son las que tenemos hoy, por una parte, que no logran impactar llevando a las personas a vivir una experiencia de vida nueva en Cristo, que sí acompañan ciertos momentos celebrativos de la fe. Por ejemplo, en esta época en la diócesis estamos en toda la ronda de confirmaciones y ahí encontramos de todo: confirmaciones de adultos, confirmaciones de adolescentes, adolescentes más o menos conscientes de lo que están haciendo, adolescentes que van a la catequesis, se confirman y nunca más van a volver. Esperamos que su vida cristiana se haya visto fortalecida y vivan su fe de todas maneras en otro lugar. La experiencia cada día más, cada año más creciente de adultos que están sin bautismo, de adultos que están sin confirmación. Es decir, una serie de prácticas de pastoral que tenemos, pero pareciera que no logran impactar. Y el impacto que consiste en que las personas puedan ser capaces de vivir una experiencia de vida nueva en Jesucristo el Señor, porque hacia allá apunta el servicio evangelizador, vivir experiencias de vida nueva en Cristo Señor. Pero por otra parte, pareciera también que varias de estas prácticas pastorales que nosotros hacemos en nuestras comunidades no respondieran del todo a las características propias de la cultura de hoy. Por ejemplo, es una cultura más inmediatista que una cultura con conciencia histórica. En un paréntesis, en la carta pastoral que yo escribí,
cuando con ocasión de los 130 años de la diócesis, al final, en la última parte, señalé algunos elementos del contexto que está viviendo hoy el mundo y la diócesis. Pero, por ejemplo, otro elemento de la cultura de hoy, una cultura donde predomina mucho más el elemento experiencial, emotivo, pasional, lo que muchos llaman el patos, sobre el elemento discursivo de las ideas, lo que llaman el logos, otros. Y miren que muchas de nuestras catequesis son mucho más nocionales, de una serie de verdades y contenidos para aprender, y no faltará todavía la persona que siga haciendo exámenes para los sacramentos a ver si se aprendió el contenido, más o menos como la profesora o el profesor le toma el examen a un alumno de matemáticas, si se aprendió lo que había que aprenderse. Cuando la experiencia quizá es distinta, es mucho más vital, emotiva, lo cual no significa que que no pueda estar acompañada de una sólida formación también doctrinal. Este mundo de hoy mucho más pluralista en el campo religioso, en el campo ético, eso está pasando hoy. Una pequeña observación. Cuando hablábamos recientemente de algunos de estos elementos y allí en el curso de la semana de estudio que tuvimos, el profesor que vino y nos hizo una presentación de algunos cambios del mundo religioso de hoy, alguna persona decía, no, eso pasa mucho más por allá en las ciudades, en las grandes ciudades, en las capitales, en Bogotá. No, 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 eso está pasando en todo lado. En todo lado está pasando. En todo lado hay gente que claramente se adhiere menos y menos a la iglesia. Y eso pasa entre los jóvenes, nosotros acá, en nuestros pueblos y en San Gil y en el Socorro. Gente que su orientación ética es completamente diferente a la orientación de la fe cristiana. Hay una conciencia creciente hoy por los derechos humanos, por el respeto de la dignidad de la persona. Hay grandes avances en todos los campos. La comunicación nuestra se está transformando, particularmente la comunicación por las vías digitales está transformándose, como se ha insistido muchísimo. Hoy el mundo digital no es solamente un medio de comunicación, está creando cultura, está creando una manera de ser, una manera de relacionarnos, una manera de entendernos. Entonces, este elemento, pareciera que algunas de nuestras prácticas pastorales no tuvieran suficientemente en cuenta las características propias de la cultura de hoy, donde hay mucha gente que se va alejando de la fe religiosa, donde mucha gente tiene otras concepciones morales, otras concepciones éticas, donde muchas personas están sacando de sus criterios de vida los que vienen del Evangelio. Entonces pareciera que no tuviéramos muy en cuenta esos cambios de hoy, las nuevas generaciones, cómo sienten los jóvenes hoy, cómo se forman los jóvenes, estos jóvenes catequizandos para la confirmación, qué mentalidad tienen, qué los acompaña. Y quizás seguimos haciendo unas praxis de catequesis inmodificables, que quizá no responden suficientemente a lo que hoy las nuevas generaciones viven, las nuevas parejas viven, etcétera. Pero también pienso que puede haber este otro elemento, la pérdida de unas condiciones esenciales de la evangelización cuando realizada por Jesús y cuando la primera comunidad cristiana o las primeras comunidades cristianas pusieron en marcha la primera evangelización. Y quizá la evangelización que hacemos hoy ha perdido algunas de esas condiciones del estilo de Jesús y del estilo de la primera evangelización. Por ejemplo, un arrojo y una salida itinerante, todavía muy metidos en las instalaciones parroquiales, esperando que las personas vengan aquí para ver qué servicio religioso les podemos prestar. Mientras que la evangelización de Jesús y de la primera comunidad fue itinerante, haciéndose presente con un arrojo inmenso,
y haciéndose presente en distintos escenarios humanos. Allá donde la gente está viviendo, trabajando, se vuelven lugares también de anuncio. No solamente que la gente venga a solicitarnos algo y nada más. El Papa Francisco insistió hasta la saciedad. Salida, 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 iglesia en salida y no simplemente guardada en los recintos parroquiales esperando que la gente venga. Los que se inscribieron, que vengan. Los que se anotaron para la catequesis, que vengan. Invitamos a la reunión para que vengan. Indudablemente que esos espacios de convocatoria seguirán existiendo, por supuesto que sí, pero quizá la dinámica de comunicación tiene que ser un poco distinta. Pero quizá hemos perdido también, como lo tenía el Señor, una mayor presencia dialogante con otros espacios del mundo secular, no solamente del mundo religioso y del mundo intraparroquial. Una presencia dialogante y servidora. Pero quizá también hemos perdido algo, una mayor capacidad de anuncio, una mayor capacidad de propuesta de un mensaje que tiene una eficacia transformadora. Quizá hemos perdido un poco de sentido místico y una fuerte experiencia nuestra personal del Señor. Quizá hemos perdido o no hemos logrado asumir ni siquiera una actitud más mistagógica, es decir, de una evangelización que vaya acompañando procesos personales y comunitarios para ir descubriendo la riqueza inmensa del misterio. Por ejemplo, un elemento que es bellísimo, el elemento del año litúrgico y cómo a lo largo de todo el año litúrgico podemos nosotros precisamente vivir una aproximación permanente al misterio de Dios, al misterio de la salvación en Cristo. Perdón, hay algún micrófono encendido, yo les pido que lo apaguen. Hay algún micrófono encendido y las personas están hablando, por favor apáguenlo. Gracias. Quizá hemos perdido algo que estaba muy presente en la experiencia de Jesús también, una muy fuerte experiencia de vida comunitaria. Es decir, esa es la inquietud que es posible que tengamos que hablar precisamente de nueva evangelización, renovación misionera, transformación misionera, porque hay también algunos elementos de la praxis actual que no tienen el suficiente impacto que lleve a una vida nueva en Cristo, que no logran precisamente tener más en cuenta las nuevas condiciones de la sociedad de hoy para que la evangelización sea más adecuada, o que sencillamente han perdido también el arrojo que tuvo la evangelización hecha por el Señor Jesús, centrado en el anuncio del reino y que tuvo la primera generación de la primera evangelización en la iglesia. Pablo VI, en el texto sobre la evangelización, Evangelii Nunciandi, el anuncio del evangelio hoy, en el número 3, decía esto: las condiciones de la sociedad nos obligan, por tanto, a revisar métodos, a buscar por todos los medios el modo de llevar al hombre moderno el mensaje cristiano, en el cual únicamente podrá hallar la respuesta a sus interrogantes y la fuerza para su empeño de solidaridad humana. Hablar de conversión es muy importante, pero hablar de conversión pastoral también. Cuando en la Biblia se habla de conversión, se está hablando de cambio de dirección, dar la vuelta. Y ese cambio de dirección y dar la vuelta se refiere en primer lugar hacia el Señor, dar la vuelta hacia Dios nuestro Señor. Y también en la palabra de Dios, la conversión tiene otra cara: dar la vuelta, volver al Señor, pero también abandonar el pecado. Es decir, algún giro que se hace y algo que se abandona. ¿En qué medida esas dos dimensiones de la conversión bíblica pueden inspirar esto que estamos nosotros empeñados en seguir adelante de una conversión pastoral? Es decir, una nueva dirección en algo,
pero también el abandono de algunas formas, no digamos necesariamente, por supuesto, que sean entre comillas pecaminosas, no, pero sí esa imagen de abandonar algo que no corresponde ya. Esas dos caras de la conversión bíblica, cambio, eh, cambiar de dirección, pero también abandonar algo pueden iluminarlo. Y en ese sentido podríamos decir que sí, efectivamente, por una parte, también la conversión pastoral implica eso. Procede la invitación a la conversión, a la transformación misionera, viene del Señor. No es simplemente una decisión estratégica, no es simplemente una decisión que tomó por allá un papa sentado en un escritorio, unos obispos sentados en una reunión. Es que es una llamada del Señor que nos está pidiendo a que hoy nuestra evangelización efectivamente, a que escuchemos su voz. Ha sido una invitación permanente del Papa Francisco, escuchemos las voces y una de ellas la voz del Espíritu. Pero es una conversión al Señor. Él es el principio de la misión, Él es el protagonista de la misión, donde se une indisolublemente la gloria al Señor, pero también el desarrollo integral de las personas. Hacia allá apunta la evangelización. Esta vuelta al Señor, este volver hacia Él, nos está pidiendo que nuestra evangelización sea definitivamente mucho más llena de evangelio, mucho más llena de vuelta al Señor en una fuerte experiencia de fe, de oración. Se necesita esto. Pero pienso también que otro elemento que aparece allí, que está muy presente también en la conversión bíblica. La conversión bíblica no solamente habla de un elemento individual, sino habla también de un elemento comunitario, comunitario. Y fijémonos la otra expresión, la otra cara de la palabra conversión, una vuelta a direccionarnos más, seamos más disponibles a la acción del Espíritu para secundar su obra. No es una cuestión simplemente de estrategias, no es una cuestión simplemente de programaciones, es una mayor disponibilidad a la acción del Espíritu en nosotros. Evangelización mucho más mística, con una mayor experiencia contemplativa, con una mayor experiencia oracional. Pero en segundo lugar, el otro significado de conversión en la Biblia, el abandono de algo. Digo yo que esa puede ser una luz que nos puede ayudar también para revisar precisamente nuestra práctica evangelizadora. Por ejemplo, tiene que ser menos individualista, tiene que ser una evangelización menos acomodada, tiene que ser una evangelización menos centrada en la iglesia, como decía el Papa Francisco, no para autopreservarse, sino para anunciar al Señor Jesús y para estar en diálogo con el mundo. Por eso menos autorreferenciada. Tiene que ser quizá una evangelización, no sé, menos miedosa, más audaz, menos burocrática, porque no se trata de burocratizar y las estructuras pastorales que se crean siempre tienen que ser más ágiles, las necesarias, sin tener que burocratizar. En ese sentido, más libre frente a muchas de las cosas de planes que tienen que ser unas metodologías estrictas, pero que pierden el alma, pueden perder el alma. Existe una gran tentación, no existir para evangelizar, no asumir el mandato misionero del Señor como el mandato fundamental. Eso puede existir en nosotros los presbíteros. A veces yo lo sé, lo hemos conversado, mucho tiempo se nos va atendiendo los afanes administrativos, el arreglo de la casa, la consecución de la platica para que podamos organizar las actividades, pero es muy posible que el tiempo que le estemos dedicando precisamente al acompañamiento a la comunidad, a la presencia con la comunidad, no solamente la que se reúne allí en el templo, sino en la comunidad misma, es muy posible que eso esté no teniendo el suficiente tiempo.
Y también, laicos queridos, ustedes que se mueven en todos los escenarios de la vida civil, qué presencia tan hermosa pueden hacer ustedes allá, precisamente siendo allá, como el texto lo sugiere, era hoy, sal y luz. Sal de la tierra y luz del mundo, pero es allá. Dice el texto, no sal de la tierra, está diciendo sal de la tierra, no simplemente sal del salón parroquial, es sal de la tierra, es allá donde están ustedes viviendo, trabajando, luz del mundo, no solamente para iluminarnos mutuamente nosotros, sino también personas luminosas con la luz del Señor, poder ustedes en ese escenario propio de los laicos, que es el escenario de la vida civil, política, ciudadana, precisamente una gran convicción para que ahí se haga presente el Evangelio. Pero está unido también a esta una concepción muy bíblica del concepto conversión, metanoia. Y metanoia significa literalmente, en la expresión que utiliza el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, verso 15, cambio de mentalidad. Es una nueva manera de percibir lo que uno hace, el sentido de la vida, una nueva manera de percibir la imagen de Dios que tenemos, una nueva manera de entender lo que es el Evangelio, un cambio de mentalidad. Eso se da porque irrumpe gratuitamente en nosotros la gracia del Señor, pero porque nos mueve también. Es una manera de pensar distinta, pensando con la mente del Señor, pensando con la mente de Cristo. Miren ustedes que estas observaciones sobre el concepto bíblico de conversión son perfectamente iluminadoras, me parece a mí, sobre esto que hemos llamado conversión pastoral, conversión evangelizadora. Demos un paso más en nuestra meditación de hoy. ¿Por qué llevar adelante este esfuerzo de una transformación misionera? Porque es el encargo recibido por parte del Señor Jesús. Él mismo es el enviado del Padre como evangelio suyo. Él mismo fue a eso, vine a evangelizar. En el discurso inaugural de Jesús en la sinagoga, según el Evangelio de San Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí y me envió a evangelizar. Ustedes y yo, bautizados, por lo tanto, ungidos, confirmados, por lo tanto, ungidos, el Espíritu del Señor está sobre nosotros y nos envió a evangelizar. Pero vámonos a una palabra luminosísima, me parece a mí, de San Juan Pablo II en su texto sobre la misión. Redentores Misión, la misión del Redentor, en su texto sobre la misión en el número 11. Y allí San Juan Pablo II preguntaba, a la pregunta, ¿para qué la misión? Respondemos con la fe y la esperanza de la iglesia. 2 puntos. Abrirse al amor de Dios es la verdadera liberación. En Él, solo en Él somos liberados de toda forma de alienación y extravío, de la esclavitud del poder del pecado y de la muerte. Cristo es verdaderamente nuestra paz, dice Efesios. Y el amor de Cristo nos apremia, dando sentido y alegría a nuestra vida. Esta frase de Juan Pablo II, la misión es un problema de fe. Es el índice exacto de nuestra fe en Cristo y en su amor por nosotros. ¿Para qué la misión? Porque solamente en el Señor Jesús somos liberados de toda forma de alienación y extravío. Él es nuestra paz. El amor de Cristo nos apremia. Solo Él da sentido total y alegría total a nuestra vida. Es un problema de fe la misión, dice Juan Pablo II. En ese mismo numeral, ¿por qué la misión? Porque a nosotros, como a San Pablo, se nos ha concedido la gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Texto a los Efesios. Hermoso.
Como a Pablo, hoy a nosotros se nos concedió la gracia de anunciarles a los demás las inescrutables riquezas de Cristo. La novedad de vida en Él es la buena nueva para el hombre de todo el tiempo, de todo tiempo. Por eso y para eso es la misión. Se nos concedió a todos la gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Esa novedad de vida que Cristo ofrece es la gran buena noticia que nosotros debemos anunciar. Si damos un paso para detenernos precisamente en la palabra misión y en esa primera dimensión de la evangelización que es la acción propiamente misionera, distinta de la acción de iniciación cristiana que acontece particularmente con la catequesis. Es la primera y precisamente creo que hacia allá es donde tenemos que orientarnos como diócesis. Miren, la misión no es algo que la iglesia hace, la iglesia es misión. No propiamente tiene una misión, sino es misión. En esos términos lo presenta el Concilio Vaticano II, el documento Adyentes número 2. Esa es la identidad de la iglesia, existe para eso. La iglesia brota del envío que Cristo le hace y del soplo del Espíritu, para vivir precisamente en un estado de envío permanente. La existencia cristiana no es sino una respuesta a una llamada: vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Nos acompaña el envío misionero del Señor y nos corresponde a todos configurarnos con ese dinamismo del evangelio que es profundamente de envío, profundamente misionero. Salir desde la comodidad hacia el encuentro, hacer presencia mayor, salir de nosotros cerrados hacia una gran comunidad que está esperando el evangelio. Es cierto que el mandato misionero tiene varios aspectos. Por ejemplo, anuncien, lo dice Marcos 16. Hagan discípulos, enseñen, sean mis testigos, bauticen, hagan esto en memoria mía. Ámense unos a otros. Fijémonos todas esas expresiones del mandato misionero. Anuncien, hagan discípulos, enseñen, sean mis testigos, bauticen, hagan esto en memoria mía, ámense unos a otros. Podríamos agregarle a ese precisamente el texto de hoy. Ustedes son sal de la tierra, ustedes son luz del mundo. Por lo tanto, iluminen, por lo tanto, den sabor. Todo esto, anuncio, testimonio, enseñanza, sacramentos, amor al prójimo, hacer discípulos, una serie de elementos presentes en el mandato misionero del Señor. Pareciera que hubiera particularmente en este primer momento de la acción misionera un triple movimiento que el Espíritu nos invita a hacer. Primer movimiento, salir. Y ese está acompañado por una imagen bíblica. Vayan y hagan discípulos. Pero eso da lugar también a una actitud eclesial, la acción precisamente misionera. Segundo movimiento, además de salir, anunciar. Y eso da lugar a una imagen bíblica. Hemos encontrado al Mesías. Hay que contarlo. Pero eso da también lugar a una actitud eclesial, el primer anuncio. Pero hay también otro movimiento, convertirse. Lo expresa la imagen bíblica, sígueme. Y lo expresa la actitud eclesial, un proceso de transformación de la vida. Un triple movimiento, salir, anunciar, para invitar a la conversión. La acción misionera, propiamente hablando, acompaña en primer lugar las búsquedas de sentido que tenemos los seres humanos. Hay mucha gente que está en una búsqueda espiritual supremamente fuerte y no necesariamente la búsqueda espiritual de mucha gente hoy transcurre por los cauces de las religiones tradicionales, no necesariamente.
por otros cauces de espiritualidades, incluso a veces espiritualidades un poco confusas, pero sin embargo ahí hay una búsqueda espiritual. Así pues, la acción misionera acompaña en primer lugar estas búsquedas humanas de claridad, de fortaleza, de sentido, muchas veces de consolación en medio de las dificultades, muchas veces de incertidumbre. Y ahí comienza la acción misionera de la iglesia, presentes, acompañando muchas situaciones humanas donde las personas estamos buscando luz, claridad, sentido frente a lo absurdo de una enfermedad, frente a lo absurdo de una crisis económica, frente a cosas que no se ven. Este drama que estamos viviendo también en nuestra diócesis, jóvenes que se quitan la vida, algo está pasando, proyectos relacionales que no tienen ninguna durabilidad, relaciones afectivas que se ensayan una y otra, no tienen ninguna durabilidad, y ahí hay una búsqueda espiritual de algo, de vida clara, feliz. Ahí comienza la misión de la iglesia, haciéndose presente ahí. Ahora, de una manera más precisa, las acciones que se llaman específicamente misioneras, atención, no son las de la catequesis, que es la segunda dimensión, que es la iniciación a la vida cristiana a una persona que ha sido tocada por una situación de vida o por una situación también bella, feliz, en la cual se abre el misterio del amor de Dios. Pero podríamos hablar que las acciones específicamente misioneras, ¿a quiénes se destinan? En primer lugar, a las personas no creyentes. ¿Hay personas de nuestra diócesis que son no creyentes? Seguramente que sí. A las personas no creyentes. O en segundo lugar, a las personas que viven en indiferencia religiosa. Muchas personas que no, no les dicen nada el mundo religioso, nada. Y viven bien. O de pronto no viven tan bien. Pero personas que viven en indiferencia religiosa. O además a las personas que han perdido el sentido vivo de la fe. Tiene que ver con personas no creyentes, con personas que viven en indiferencia religiosa o personas que quizá tuvieron la fe pero perdieron el sentido vivo de la fe. Pero también podría dirigirse a muchas personas que siendo ya bautizadas no logran vivir en plenitud esa condición de bautizadas y necesitarían precisamente completar y madurar esa condición de vida. Ya fueron bautizados, pero no viven con plenitud esa condición. Esas son las personas privilegiadamente destinatarias de la acción misionera de la iglesia. No creyentes, personas que viven en indiferencia religiosa, personas que han perdido el sentido vivo de la fe o personas bautizadas pero que no viven con plenitud esa condición. Es muy posible que algunos de los ámbitos tradicionales de la vida eclesial, nuestros grupos parroquiales, nuestras actividades de catequesis, las actividades formativas, las actividades de caridad, de celebraciones litúrgicas, patronales, muchos de los ámbitos tradicionales de nuestra vida eclesial se pueden volver un lugar de acción misionera. Claro que sí. Indudablemente que ahí hay misión al interior mismo de la iglesia, con personas que participan, y es muy posible que participando de la vida misma de la iglesia haya personas un poco indiferentes, haya personas sencillamente que han perdido el sentido de la fe. Miren ustedes, por ejemplo, un caso muy concreto, un ejemplo que no es el único y no nos podemos detener solamente en ese ejemplo. Pero lo que estamos cada día constatando con mayor dificultad en la diócesis. ¿Qué dificultad tienen las familias a veces para conseguir la persona que sea padrino de confirmación?
padrino de matrimonio, padrino de bautismo, porque muchas de esas personas tienen un vínculo de familia y por eso quieren que sea el padrino. Es el primo, es el tío, es el amigo, pero muy posiblemente muchas de ellas son personas completamente alejadas de la vida de fe. Ahí parece que hay que hacer una acción misionera. Personas que quizá fueron bautizadas, pero que sencillamente han perdido precisamente el sentido vivo de la fe. Hay un apagamiento, hay una pérdida de algo que en un momento determinado se recibió, o hay precisamente un don que se recibió, el bautismo, los sacramentos, pero que nunca logró una experiencia de madurez para ser capaces de llevar a la persona a una experiencia de adhesión consciente a Jesús el Señor y de seguimiento consciente del Señor. Lo comentaba yo ayer en la Eucaristía que celebramos en Oiva, con ocasión de los 400 años de la parroquia de Oiva. Yo hacía referencia a el texto de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando comenzó el tercer milenio, y escribía un texto en el año 2001 donde decía: el programa de evangelización de la iglesia es único, no tenemos que inventarlo, pero es un programa centrado fundamentalmente en Cristo, y luego él desglosa 3 elementos de ese programa de evangelización. Que Cristo sea conocido, amado, imitado, para vivir en él la vida trinitaria y para poder participar en la transformación del mundo hasta cuando llegue la Jerusalén celestial. Todo centrado en Cristo, a quien hay que conocer, amar, imitar, para vivir en él las relaciones que se inspiran en la Trinidad y poder participar en la construcción del mundo, el Evangelio de hoy, como sal y como luz del mundo, como la contribución nuestra en este momento en que vivimos, hasta cuando la Jerusalén celestial llegue al final de los tiempos y se construya plenamente el reino de Dios. Miren, es muy posible que haya personas bautizadas que participan en las actividades de la iglesia, pero que no han tenido la oportunidad de conocer, amar y seguir a Jesús el Señor. Por eso los campos intraeclesiales parece que son también campos de misión, por eso. Pero en segundo lugar, los espacios extraeclesiales, los espacios seculares de la sociedad, son los espacios de la vida cotidiana, laboral, educativa, empresarial, económica, laboral, etcétera, etcétera. Son también los espacios privilegiados donde se vive también esta acción misionera. ¿Cuáles son? Demos otro paso más. Ya he venido mostrando en qué consiste la acción misionera, cuáles son los destinatarios de la acción misionera y cuáles serían propiamente algunas de las, pongámosle entre comillas, acciones, porque no se trata solamente de acciones, pero son también otra expresión que usan algunos estudiosos de esto, las mediaciones de la acción misionera. Primera de estas, presencia, presencia. Una presencia mayor que acompañe de modo fraterno y solidario todos esos espacios habituales donde los seres, todos nosotros estamos construyendo vida, no solamente dentro de la iglesia, sino espacios habituales. El Papa Francisco, en su documento Gaudium, Evangelii Gaudium, número 24, la iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, se involucran, acompañan, fructifican, festejan. 5 verbos. Pero los primeros toman la iniciativa, primerean, se involucran, están presentes, acompañan. Tercera, acompañan. Y ahí se da fruto. Y ese fruto se festeja. Primero, presencia.
Por lo tanto, menos encierro en los espacios, podríamos decir, parroquiales, curiales, los nuestros, para tratar de estar más presentes en muchos de los escenarios de la vida cotidiana. Segunda acción o mediación misionera está presente en el directorio de catequesis, está presente en los documentos del Concilio Vaticano II, el testimonio de una vida coherente con el Evangelio, de una vida que se vive en la alegría y la libertad de los hijos de Dios. El testimonio particularmente que visibiliza la manera nueva de ser en Cristo que vivimos ustedes y yo, o que procuramos vivir. Presencia que acompaña, involucra. Segundo, testimonio, coherencia de vida, pero una coherencia que provoque, una coherencia de vida que sea capaz de suscitar en otros un deseo de vivir así. Un deseo. La famosa carta a Diogneto del comienzo de la iglesia. Interesante. ¿Qué tienen ellos de diferente que no tenemos nosotros? Si también nosotros trabajamos, nosotros vivimos en familia, unos se casan, ¿qué tienen de diferente? Y entonces había cristianos que hacían lo mismo que hacían los demás, los paganos, pero mostraban que estaban habitados por un amor que los transformaba. Personas que estaban conociendo, amando, imitando a Jesús el Señor, pero verdaderamente era una experiencia de seguimiento serio. Y eso se contagiaba y eso se veía, eso se inspiraba. Pero este testimonio de vida coherente indudablemente va unido a un testimonio de caridad efectiva. Podríamos nosotros ser entonces quizá todavía mucho más iglesia diocesana, más cercana de los vulnerables, más cercana de los frágiles, que da un testimonio de caridad efectiva al interno, pero también hacia adextra, hacia afuera. Este testimonio coherente de vida, que es testimonio también de caridad, va unido de otra exigencia, testimonio de vida fraterna en nuestras comunidades. Miren, ¿cuánto podríamos nosotros efectivamente mirar si nuestras comunidades parroquiales son espacios de acogida, son espacios de solidaridad? ¿Cuánto podríamos nosotros ver si todo el ámbito que tenemos celebrativo acoge a las personas que llegan o son ámbitos que despiden más bien? Por otra parte, otra acción que se considera misionera, las acciones de diálogo y de acercamiento a los no creyentes. Es aquello que el Papa Benedicto XVI llamaba, usando precisamente una expresión que viene desde la imagen bíblica del templo, el atrio de los gentiles. Mañana vamos a leer el Evangelio donde Jesús anuncia, mirando el esplendor del templo, el templo que construyó Herodes, precisamente que fue destruido en el año 70. No quedará piedra sobre piedra. Y ahí en el templo había una serie de patios. Pero antes de llegar a los patios propiamente hablando, que era el templo, y en el templo, en el punto central estaba el santuario, que era diferente. Y al santuario solamente llegaba el sumo sacerdote. Allá en el santuario estaba el altar, estaba la menorá, que era el candelabro de los 7 brazos, estaba el altar del incienso, también estaba allá, pero estaban los distintos patios, el patio de los judíos, el patio de las mujeres, pero había un patio a donde llega, el patio donde se vendían todos los animalitos, pero había un patio al cual podían llegar los paganos y no pasaban de ahí, pero sin embargo llegaban, y se llamaba el patio de los gentiles. Precisamente el Papa Benedicto acuñó esa expresión, el patio de los gentiles, iniciativas de evangelización a los no creyentes,
el atrio de los gentiles lo llamaba él. Allí donde hay gente que no cree y cuáles pueden ser entonces las acciones que podemos realizar, que son de diálogo fundamentalmente y de acercamiento. Pero también otra acción propiamente misionera, las acciones de primer anuncio y experiencias querigmáticas, que son aquellas que quieren abrir el corazón a la fe, que quieren ya no simplemente ser sensibles a la búsqueda espiritual que mucha gente tiene, sino quizá canalizar esa búsqueda espiritual o la búsqueda de luz precisamente hacia la fe en el Señor Jesús para hacer un primer anuncio que es una experiencia querigmática de primer anuncio, donde todo este elemento espiritual que a veces es confuso, que a veces no es necesariamente religioso, o que a veces es religioso con otras experiencias, está sin embargo abierto a que ahí se pronuncie una palabra hermosa que hable este Jesús a quien hemos encontrado, se lo anunciamos, hemos encontrado al Señor. Experiencias que abren la vida a la dimensión precisamente de la fe en el Señor y a la dimensión celebrativa. Por eso, otra acción precisamente querigmática de misión se considera el anuncio explícito de Jesucristo. Anuncio explícito del Señor que ha de darse cuando las personas a través del encuentro y del diálogo estén más dispuestas a acogerlo como buena nueva de salvación. Y la última que quisiera yo señalar son una serie de acciones que buscan la transformación de la religiosidad popular en piedad popular, y esta a su vez, piedad popular direccionada hacia el encuentro y adhesión con Jesucristo presente en la palabra y en la Eucaristía. La Iglesia ha establecido una diferencia entre religiosidad popular y piedad popular. Y la religiosidad popular tiene que ver más, no necesariamente cristiana, pero son unas expresiones de religiosidad. Hoy aparecen muchos en la línea de lo que se llama la nueva era, esoterismo. Ahí hay una cierta religiosidad, aunque no toda espiritualidad es religiosa, pero hay una cierta religiosidad que también puede ser encaminada hacia la piedad popular, que son todas esas prácticas devocionales que tienen estrictamente un contenido cristiano, porque se trata de un santo canonizado en la iglesia, de una devoción por ejemplo, el Santo Rosario, que forma parte también, aunque es un tesoro de evangelio, ciertas prácticas alrededor, por ejemplo, de los santos, ciertas prácticas alrededor que pueden ser de religiosidad popular y también de piedad popular, alrededor del mundo de los difuntos, del culto de los muertos, etcétera, pero que necesitamos que sean cada día más enriquecidas, orientándolas hacia Jesús el Señor, impregnándolas de anuncio pascual, impregnándolas de vida pascual, y que tengan más contenido, más inspiración en la palabra del Señor y que conduzcan más a la Eucaristía. Miren, básicamente son algunas de las acciones que en el pensar de la iglesia, en las experiencias pastorales se ven, que forman parte de esta dimensión misionera. No lo perdamos de vista, direccionada en primer lugar a los no creyentes, a las personas que viven en indiferencia religiosa o a las personas bautizadas incluso, pero que han perdido el sentido vivo de la fe y que siendo bautizadas no han logrado vivir con mayor plenitud esa experiencia de fe que las lleve volvamos con San Juan Pablo II, a conocer, amar e imitar y seguir al Señor Jesús.
para desde él establecer unas relaciones fraternas inspiradas en el amor trinitario y hacerse presente en el mundo como sal de la tierra y como luz del mundo. Algunas de estas acciones misioneras se ven que se pueden realizar en distintos ámbitos y yo quiero mencionar algunos. Los ámbitos del encuentro con las personas, sencillamente. Los ámbitos de la acogida. El ministerio de la acogida y el ministerio de la escucha es muy importante. Ámbitos de acogida, ámbitos de escucha. Anuncio explícito de Jesucristo. En esa línea hay retiros querigmáticos, hay retiros que tienen ese carácter. Pero también por el campo estético y por el campo artístico. Por ahí también es una ruta donde es posible realizar esas experiencias, pero también en el diálogo con las distintas culturas y con las distintas visiones que hay sobre la vida. También desde experiencias de oración y de piedad popular. Son otros ámbitos donde se pueden realizar estas acciones misioneras. También en el cuidado de la casa común. Ha habido unas experiencias muy bellas de todas unas caminatas ecológicas, pero con un sentido a la vez de cuidado de la casa común, pero un poco aquello que decía el texto de la sabiduría ayer, la primera lectura del libro de ayer. Las personas que sean capaces de contemplar la belleza de la creación y por la belleza de la creación descubrir al autor mismo de la belleza, por ejemplo. Anuncio explícito del Señor Jesús, experiencias a través del arte, de la canción, de la música, diálogo directo con las distintas culturas, experiencias de oración desde la piedad popular, cuidado de la casa común, un ámbito indudablemente que hoy tenemos que explorar, pero para el cual tenemos que formarnos, todo el ámbito digital. Es un ámbito de primer anuncio. Allá hay mucha indiferencia, allá hay mucha búsqueda espiritual vaga, confusa, y ahí es posible hacer primeros anuncios y los distintos escenarios en los cuales nos movemos. Hay algunos rasgos de los misioneros. Lo misionero es encarnado, un primer rasgo. Es decir, es presencia, involucrarse, primerear, ir donde la vida duele. Se ha hablado en una época que lo misionero era lo territorial, lejos, y lo territorial de otros universos religiosos. Hoy se está hablando de nuevas territorialidades que son existenciales, vitales, y muchas de ellas son allá, márgenes digitales, corazones heridos, Evangelii Nunciandi número 20. No se trata solamente de invitar a ver si vienen, se trata de acompañar y habitar esos espacios, esos ámbitos donde la vida a veces duele. Por eso tiene que encarnarse, donde la vida también se celebra, por eso también tiene que ser encarnada. Lo misionero tiene que ser catecumenal, es decir, procesual en línea de iniciación, no son actividades puntuales. No olvidemos la distinción tan interesante que veíamos en el curso. Una cosa es itinerario y otra cosa es proceso. Los itinerarios son más bien actividades programadas en la marcha del tiempo. Los procesos son experiencias personales de crecimiento y de transformación de la vida. Por eso es catecumenal, porque acompaña procesos espirituales, personales, no actividades puntuales. Es acompañamiento paciente con la pedagogía de la escucha, de la gradualidad. Lo misionero es mistagógico. Se trata precisamente de introducir en el misterio. No es informar. No se trata simplemente de informar. Es ser capaz de llevar a la comunión con el Señor,
a la comunión de amor, a la comunión con los hermanos, donde la liturgia y la vida se entretejen. Sin oración, la misión es vacía. Sin misión, la oración también se vuelve estéril. Lo misionero es transformador, no se agota en palabras, debe ser capaz de ayudar a suscitar actitudes nuevas de vida, no es solamente información, es suscitar experiencias nuevas de transformación de la vida, que lleve a que las personas se hagan responsables también y sientan que también están llamadas a ser sal y luz. Finalmente, tiene que apuntar precisamente, al apuntar a la, eso es lo que significa, perdón, apuntar a la conversión. En este discernimiento que hemos hecho en la vicaría, surgieron estas preguntas que pueden ser criterios de discernimiento acerca del carácter misionero de lo que nosotros hacemos, en forma de preguntas. Primera pregunta: ¿la acción pastoral que yo hago está orientada hacia quien aún no conoce o no vive la fe? No solamente son territorios lejanos, son personas que viven en periferias existenciales, sociales, culturales, no solamente geográficas. Segundo, la acción que yo hago contiene un anuncio explícito de Jesucristo vivo. Se proclama con claridad el anuncio que es Cristo. No solamente son mandamientos, no solamente son normas de comportamiento moral, antes que nada, Cristo, para vivir una vida de amor con Él. Insistamos con Juan Pablo II, conocerlo, amarlo, imitarlo. Tercera pregunta: ¿la práctica pastoral invita a la conversión? ¿Invita al cambio de vida? ¿Invita a que no se haga una cosa simplemente ritual, sino que haya una experiencia también de cambio de mentalidad, que por lo menos quede un inquieto a una forma distinta de vivir? Otro criterio: lo que hacemos crea comunidad, construye comunión, o son acciones individuales, aisladas. Sentimos que participamos todos como comunidad. El sujeto de la evangelización es la comunidad eclesial, no solamente somos los curas y el obispo, es toda la comunidad eclesial, bautizados. Otra pregunta: ¿integra dimensión social la evangelización que hacemos? ¿Se preocupa por las condiciones de la sociedad? ¿Que haya entonces más justicia, más reconciliación? Perdonen que creo que me prolongué más de la cuenta según lo que me habían dicho ustedes. A mí me ha tocado mucho siempre algunas palabras del Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Unas palabras, y yo quisiera proponerles, si quieren anoten los números. Evangelii Gaudium 266, 264, 8, 265, 14, 160, 267. Y son algunos de esos sitios donde el Papa Francisco dice: ¿por qué evangelizamos? ¿Por qué? Evangelizamos porque sabemos por experiencia propia que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. Caminar con Él que caminar a tientas. Poder escucharlo que ignorar su palabra. Tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. 266. Evangelizamos porque hemos recibido el amor de Jesús y vivimos la experiencia de ser salvados por Él, lo cual nos mueve a amarlo siempre más y nos lleva incluso a preguntarlos: ¿pero qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer?
264. Evangelizamos porque comprendemos que cuando alguien ha descubierto y acogido el amor que devuelve el sentido de la vida, no puede contener el deseo de comunicarlo. Número 8. Evangelizamos porque somos conscientes de que hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone, la amistad con Jesús y el amor fraterno. Número 265. Evangelizamos porque somos conscientes de ser portadores de un tesoro de vida y de amor que no engaña, el mensaje de Jesucristo que no manipula ni desilusiona. Al sabernos depositarios de este bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva, estamos seguros que no hay nada mejor que transmitirlo a los demás. Número 264. Evangelizamos, esta me parece que es sugestiva, porque sabemos que a nuestro deber de anunciar el Evangelio le corresponde el derecho de todos nuestros hermanos a escucharlo y recibirlo, ya que esta palabra de vida es portadora de una alegría que se ha de compartir, de un horizonte bello que se debe señalar, de un banquete deseable que se ha de ofrecer. Evangelizamos porque, número 14 es ese, evangelizamos porque hemos descubierto que el Evangelio invita a vivir en un nivel superior y que al ser llamados a la verdadera libertad y a la auténtica felicidad, necesitamos más y más de Cristo. Número 160. Evangelizamos porque sabemos que la tristeza infinita solo se cura con un infinito amor. 265. Finalmente, evangelizamos porque Jesús nos dijo: la gloria de mi Padre consiste en que den fruto abundante. Por ello, más allá de los límites de nuestros pequeños deseos, de nuestra comprensión y motivaciones, evangelizamos para la mayor gloria del Padre que nos ama. 267. A mí me parece que son palabras iluminadoras que siempre nos inspirarán para animarnos a evangelizar y a emprender esta ruta de discernimiento sobre lo que significa una diócesis misionera que emprende acciones específicamente misioneras, que impregna todo lo que hace precisamente de impulso misionero. Les agradezco mucho por su atención. Espero que haya sido iluminador en algo. Muchas gracias.